¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué todo es color cromo, En el futuro todo es color cromo. Pero... Solo pregúntale. Cuando Spider-Man se estrenó en el año 2002, el mundo estaba todavía aprendiendo a vivir en el nuevo milenio. El año 2000 había pasado dejando atrás el miedo al colapso tecnológico, pero también había instalado algo más profundo, una obsesión colectiva por el futuro. Internet, la digitalización, la velocidad de la tecnología no solo transformaban la vida cotidiana, sino también la manera en que se imaginaba el mañana. Ese imaginario cristalizó en lo que hoy llamamos estética Y2K, un futurismo exagerado, brillante, aerodinámico. Un futuro pensado desde el consumo, desde el diseño, desde la cultura visual. No era un futuro silencioso ni minimalista, sino uno ruidoso, metálico, visible. El cine, como tantas otras veces, funcionó como un catalizador de este clima cultural. Bueno, y obviamente Spider-Man no es una película sobre la estética Y2K, pero la absorbe y la traduce con notable claridad. Y en este video ensayo utilizaremos la película como un caso de estudio para analizar cómo esta estética permeó a uno de los superhéroes más populares de la cultura contemporánea, materializándose en su vestuario, en el diseño de sus personajes y en su universo visual en general. Para ello examinaremos el rol de las marcas y el lenguaje de diseño propio de la época, y en particular el imaginario futurista impulsado por Oakley como herramientas claves para comprender cómo el cine no solo refleja una moda, sino que también la amplifica y la fija en la memoria colectiva. Finalmente, contestaremos esta visión con presentaciones posteriores del personaje, especialmente las películas dirigidas por Mark Webb, protagonizadas por Andrew Garfield, donde el futurismo adopta una estética distinta, más técnica, más funcional, evidenciando cómo cada versión de Spider-Man encarna de manera precisa el espíritu visual de su tiempo. El primer gesto estético fundamental de Spider-Man de Sam Raimi está en el cuerpo que el traje construye. Spider-Man no se presenta como un superhéroe de musculatura exagerada, ni como una figura cercana al fisiculturismo que había dominado buena parte del cine de acción en décadas anteriores. Su anatomía es distinta, es un cuerpo atlético, flexible, ligero, un cuerpo pensado para el movimiento antes que para la fuerza bruta, más cercano al de un nadador o un acróbata que al de un soldado o un guerrero. Y esta decisión no es casual. Tanto Raimi como el diseñador de vestuario rechazaban abiertamente la tendencia, muy presente a finales de los años 90, de vestir a los superhéroes con trajes de cuero negro, oscuros y excesivamente tácticos. Esa estética, heredera de un imaginario más industrial y militarizado, le resultaba visualmente plana y sobre todo infiel al espíritu del cómic. En lugar de ocultar al personaje bajo capas oscuras, buscaban algo que fuera inmediatamente reconocible, llamativo y fiel a la iconografía original de Spider-Man. Al final estamos hablando de un personaje que es icónico dentro de la historia y por ende tenían que hacer algo que estuviera a la altura. Y el traje acompaña esa idea desde su concepción. No añade volumen innecesario ni rigidez artificial dentro del traje, sino que se ajusta al cuerpo como una segunda piel, marcando la musculatura de forma sutil y estilizada. La silueta de Spider-Man se construye desde la agilidad, desde la elasticidad, desde la posibilidad constante de desplazamiento. En este sentido, el traje no solo viste al personaje, sino también define cómo se mueve, cómo salta, cómo se balancea y cómo habita el espacio urbano. Y en ese énfasis por lo visual y lo táctil aparece uno de los rasgos más característicos del diseño: las telarañas tridimensionales. La decisión de llevar las telarañas al relieve y no simplemente imprimirlas sobre la tela responde directamente a esta valoración de la textura y de la superficie física del traje. Raimi y su equipo no querían que el vestuario pareciera algo hecho en casa ni improvisado. Querían que se sintiera como un objeto diseñado, trabajado, casi industrial, pero sin perder ese carácter orgánico. Las telarañas en este caso sobresalen del traje, recorren el cuerpo como una red visible y poseen un acabado grisáceo ligeramente metalizado que captura la luz. Es una solución profundamente marcada por la sensibilidad de la década de los años 2000, donde todo debía verse más vanguardista, más elegante, más, entre comillas, avanzado. Incluso los símbolos de la araña en el pecho y en la espalda responden a esa lógica. Líneas más estilizadas, superficies definidas, una identidad visual que hizo que el traje envejeciera muy bien a través de los años. Y es que también la mirada cobra un rol central en todo esto. Los ojos de Spider-Man no funcionan como ojos humanos tradicionales. Son blancos, amplios, ligeramente espejados. No permiten ver el interior del personaje, sino que devuelven la imagen del entorno. Spider-Man no mira a través de ellos, sino que también refleja a través de ellos. Y aquí es donde el diálogo con el diseño contemporáneo del cambio de milenio se vuelve mucho más evidente. Durante la etapa del desarrollo visual de la película, Oakley participó en la creación de los primeros prototipos de lentes para el traje de Spider-Man, pero estos modelos exploraban estos visores más marcadamente tecnológicos, alineados con esta estética futurista que la marca venía desarrollando desde ya de los finales de los 90. Sin embargo, estos diseños fueron descartados en favor de una solución mucho más simple, pero la influencia de Oakley no desapareció. De hecho, se expandió en el universo de la película. Y es que hay dos apariciones particularmente reveladoras, además de la influencia que pueden tener esta marca, por ejemplo, posteriormente en los ojos del propio personaje. Es que en la primera ocurre en la escena de la lucha libre, ¿cierto? Cuando el presentador del ring, interpretado por Bruce Campbell, aparece usando estas Oakley
ex Metal Romeo, uno de los modelos más icónicos y reconocidos de la marca a comienzos de los 2000, en donde, si te fijas, no es un personaje que sea central dentro de la historia, pero la elección de esos lentes no es neutra. Introduce de manera natural el lenguaje visual que dominaba la época, donde el diseño deportivo de alto rendimiento, los materiales metálicos y la forma agresiva formaban parte del imaginario cotidiano. Y la segunda aparición es aún mucho más explícita, ¿cierto? Durante la presentación del experimento de Oscorp, uno de los sujetos de prueba, donde aparece utilizando estos lentes de Oakley Over the Top, que es un modelo extremo que rodea completamente la cabeza con un visor envolvente, ¿cierto? Y la función de estas gafas es que no solamente eran futuristas, sino que también se habían vuelto muy famosas a finales de los años 90, cuando fueron utilizadas por el corredor Michael Johnson, convirtiéndose en símbolo de una era obsesionada con el rendimiento, la velocidad y el cuerpo como una máquina. Y que esos lentes aparezcan en Spider-Man no es casual, funciona como un puente directo entre el deporte de alto rendimiento, la cultura de marca y el cine. Lo que quiero decir es que el futuro que la película imagina no nace de la ciencia ficción dura, sino del diseño contemporáneo, de las marcas que ya estaban moldeando visualmente cómo debía verse el mañana. Así, el traje de Spider-Man no existe en un aislamiento, sino que forma parte de un ecosistema estético donde el cuerpo, superficie, moda y tecnología se entrelazan. Un ecosistema profundamente Y2K donde lo futurista no es silencioso ni invisible, sino brillante, visible y estéticamente cargado. That's right. Here's the real truth. Y hablando del Duende Verde, el contraste con Spider-Man se vuelve inmediato, ¿cierto? El traje del héroe encarna una versión optimista, orgánica y estilizada del futurismo Y2K. El del Duende Verde, por otro lado, representa una cara opuesta, ¿cierto? Una visión del futuro asociada al poder, al control y a la evidencia tecnológica. Su vestuario no se construye desde la flexibilidad, sino desde la rigidez. No es una segunda piel, sino una armadura verde metálica de superficies duras, pulidas y reflectantes que remite directamente a un imaginario militar y corporativo muy presente a comienzos de los años 2000. En ese momento histórico, el futuro no solo se imaginaba como un avance y progreso, sino también como armamento, seguridad y dominación tecnológica. Y si te fijas, el verde del traje no es un verde natural ni orgánico, es un verde cromado, casi iridiscente, que responde a la lógica visual del Y2K, ¿cierto? Colores saturados, acabados metálicos, brillo controlado. La armadura parece diseñada más para impresionar que para ser desapercibida. Cada placa, cada segmento del traje refuerza la idea de un cuerpo aumentado artificialmente, convertido en una máquina. El Duende Verde no viste tecnología, sino que se fusiona con ella. El traje funciona como un exoesqueleto experimental, un prototipo pensado para maximizar fuerza, velocidad y agresividad. A diferencia del cuerpo atlético y ágil de Spider-Man, aquí el cuerpo está encapsulado, endurecido, casi mecanizado dentro del propio William Dafoe. Un detalle especialmente revelador es el calzado, ¿cierto? Las botas del Duende Verde no fueron diseñadas desde cero. Estas zapatillas, con su carcasa sintética, sin cordones, formas fluidas y acabado brillante, encajaban perfectamente con la armadura. No solo facilitaban el movimiento del actor en escenas de acción, sino que también reforzaban la estética Y2K, que de nuevo repetimos, es la fusión entre la moda deportiva, la tecnología y la ciencia ficción. Aquí el villano literalmente se calza el diseño de su época. Por otro lado, el casco es quizás el elemento más perturbador del conjunto. La expresión está fija, la sonrisa no cambia, no hay gestos, no hay matices emocionales dentro de Duende Verde como armadura. La humanidad desaparece, queda totalmente inhibida. La mirada una vez más se convierte en superficie tecnológica, alineándose con el mismo lenguaje visual que dominaba el diseño futurista de comienzos del milenio. Este resultado, sin embargo, no fue la primera opción de Sam Raimi. Hay que recordar que en las etapas iniciales de este proyecto, el director había considerado un diseño mucho más literal, por así decirlo, de un duende verde, con un rostro mucho más animatrónico, más cercano al monstruo clásico, con facciones móviles y una apariencia casi de criatura. Esta idea fue finalmente descartada, obviamente. Raimi optó por este enfoque distinto, menos fantasía orgánica y más iconografía tecnológica, ¿cierto? El Duende Verde debía sentirse como una anomalía, creada por la tecnología y no como un ser sobrenatural. Esta decisión terminó siendo clave. El traje que vemos en pantalla, aunque discutido en su momento, se consolidó con el tiempo como una de las representaciones más reconocibles del villano. Tanto así que cuando apareció de nuevo en No Way Home, tenía casi el mismo traje, solo que lo reinterpretaron un poco más moderno. Y es que su estética, profundamente marcada por el Y2K, hoy funciona como una cápsula visual del cambio de milenio. El traje exagera, es brillante, es militarizado y también artificial. El Duende Verde no es solo el antagonista de la película, sino que es la materialización de un miedo muy propio de esa época. La idea de que la tecnología que prometía progreso también podía volverse una amenaza. Y en su armadura verde metálica se condensa esa visión del futuro, donde el poder tecnológico deja de ser tan optimista y se vuelve mucho más agresivo, inestable y sobre todo deshumanizante. Back to formula.
El contraste se vuelve evidente cuando avanzamos hacia el universo de The Amazing Spider-Man, dirigida por Mark Webb y protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone. Aquí el futurismo ya no se articula principalmente de la superficie ni del impacto visual, sino desde la funcionalidad. El traje, los dispositivos y los villanos responden a una lógica distinta. Todo debe tener un origen técnico, científico y verificable dentro del mundo de la película. Ese Peter Parker o Spider-Man se construye como un personaje que diseña, prueba y ajusta. El traje inicial parece algo efectivamente confeccionado por Peter Parker. Tú puedes creer que él lo diseñó. Materiales simples, zapatillas deportivas visibles, una máscara improvisada. No hay tanta telaraña en relieve ni acabados metálicos pensados para brillar. Y es que el énfasis está en el proceso, no en la imagen icónica inmediata. Cosa que por lo demás fue bastante criticada la primera película. Los lanzadores telarañas son aquí el ejemplo más claro de este cambio. En la saga de Webb, las telarañas no son orgánicas, sino que son resultado de un desarrollo químico y mecánico. Los dispositivos que usa están a la vista, integrados al traje con piezas funcionales. El futurismo aquí no es orgánico ni simbólico como lo podemos ver en Tobey Maguire, sino que es técnico. Se explica, se justifica y se muestra. En The Amazing Spider-Man 2, en el año 2014, el traje evoluciona, pero mantiene esa lógica. Visualmente es más limpio, más simple que el de Raimi, aunque al mismo tiempo resulta mucho más maximalista en su fidelidad al cómic. Los colores son más metalizados, los ojos son más grandes, las líneas son más definidas, y es que acá el diseño no busca reinterpretar el icono desde el diseño industrial del Y2K, sino acercarse deliberadamente a una estética mucho más comiquera específica. Y es que esta elección tampoco es tan casual. El diseño del traje dialoga directamente con el Spider-Man de la línea Ultimate Spider-Man, escrita por Brian Michael Bendis, que a comienzos de los años 2000 propuso una reinterpretación del personaje pensada para una nueva generación. En Ultimate Spider-Man, el traje adopta una silueta mucho más limpia, ojos considerablemente más grandes y una expresividad más marcada, priorizando la claridad gráfica y la ligereza del personaje por sobre la complejidad de la superficie. Y es que lo mismo ocurre con los villanos. Lo interesante es que esa lógica científica y tecnológica no es completamente ajena a la saga de Sam Raimi. También allí los villanos surgen de experimentos, desarrollos corporativos y avances mal dirigidos. Sin embargo, la diferencia no está tanto en el origen de los antagonistas como en el enfoque estético y conceptual con el que se los construye. En el universo de Mark Webb, la tecnología deja de ser un accidente o una anomalía y pasa a funcionar como sistema. Los villanos ya no aparecen como excepciones trágicas, sino como productos de una lógica industrial mucho más amplia. Todo parece responder a un mismo engranaje técnico y corporativo, donde la ciencia aplicada, los laboratorios y la infraestructura tecnológica ocupan un lugar central. Esto se vuelve especialmente evidente en The Amazing Spider-Man 2, donde Oscorp se presenta no solo como el origen de los conflictos, sino como una verdadera fábrica de villanos. La escena post-créditos lo deja muy claro, en la que se exhiben prototipos de trajes y armamentos vinculados a los futuros 6 siniestros, refuerza justamente esta idea, ¿cierto? Los villanos ya no son únicamente individuos transformados por el azar o la ambición personal, sino piezas potenciales de un proyecto industrial mucho más grande. Sus trajes, habilidades y cuerpos parecen diseñados, almacenados y reproducibles. A nivel visual, esto se traduce a una estética mucho más práctica, más técnica e industrial. Con los trajes podemos ver diferentes tipos de cosas, ¿cierto? Enfatizan mucho en el tema de los cables, mucho en fuente de energía, prótesis, estructuras mecánicas y dispositivos visibles. El futurismo aquí no se apoya en el brillo, la textura o la exageración formal propia del Y2K, sino en una lógica mucho más funcional. Cada elemento parece tener un propósito específico dentro del sistema. En contraste, aunque los villanos de Raimi también surgen de experimentos y corporaciones, su diseño responde a una lógica mucho más simbólica y estética. El Duende Verde, por ejemplo, no parece un producto replicable, sino una anomalía singular casi teatral, atravesada por el exceso visual de su tiempo. En Webb, en cambio, el énfasis está puesto en la estandarización, en la idea de que la tecnología puede producir múltiples amenazas bajo una misma lógica empresarial. Este desplazamiento refuerza la tesis central del ensayo. Cada saga no solo representa una versión distinta de Spider-Man, sino una forma distinta de imaginar el futuro. En Raimi, el futurismo es visual, estilizado y ligado a la cultura del diseño. En Webb, por otro lado, el futurismo es funcional, industrial y sistemático. No se trata de negar la tecnología en una u otra versión, sino de entender qué tipo de tecnología y desde qué imaginario histórico se pone en escena. Visto en perspectiva, Spider-Man funciona hoy como un verdadero archivo visual de cambio de milenio. No solo por su narrativa o por su lugar en la historia del cine de superhéroes, sino por la manera en que condensa una sensibilidad estética específica. Una vez más, el cine actúa como un catalizador de moda, cultura y tecnología, absorbiendo tanto los lenguajes visuales de su tiempo y devolviéndolos convertidos en imágenes icónicas. En ese sentido, la película no se detiene a explicar cómo Peter Parker construyó un traje tan sofisticado. Por eso los trajes de Spider-Man del año 2002 siguen siendo tan icónicos, no porque sean realistas ni funcionales, sino porque encapsulan una manera histórica de imaginar el mañana. En ellos se proyectan los deseos y las tensiones de una época que veía la tecnología tanto promesa como una amenaza.
tanto optimismo como un exceso. Cada encarnación posterior del personaje confirmará esa lógica. El Spider-Man Sam Raimi cristaliza el futurismo Y2K, el de Mark Webb traduce esta era obsesionada con la funcionalidad y la industria tecnológica, el de Tom Holland responde a un presente hipertecnologizado, donde los gadgets y la inteligencia artificial son parte estructural del mundo narrativo. No se trata de versiones mejores o peores, sino de momentos históricos distintos, hablando a través del mismo héroe. Si este video te gustó, te invito a dejarle un like, a seguir el canal y a escribir en los comentarios qué te pareció este análisis. A mí me interesa mucho, la verdad, cómo dialoga esto con tu propia mirada sobre el cine, la moda y la cultura visual. Porque si tienes una opinión distinta o una opinión complementaria a lo que acabo de presentar, discutámoslo juntos aquí abajo. Va a ser de mi agrado responderte y poder tener una discusión al respecto. Y si tienes alguna propuesta, película o estética que quieras que exploremos en un próximo video, encantado de recogerla. Esto es Cine Elite y nos vemos en el siguiente video.